La idea es que la idea es que me interrumpan si es que alguien tiene alguna pregunta, no tengo ningún problema. ¿Ya? Bueno, qué duda cabe que Chile es un país potencialmente y realmente marítimo. Tenemos una de las costas más extensas del mundo. Ahí sale más o menos la proyección que tenemos en el Atlántico, algo en el Pacífico, o sea, perdón, en el Pacífico y también hacia el territorio antártico chileno y también un poco la comunicación que tenemos hacia el Atlántico. Si miramos el mundo, vemos que toda la comunicación del Pacífico con el Atlántico, por donde se mueve gran parte del comercio mundial, cambio marítimo. Los océanos también son formas de proyectar el poder de una nación y también de ejercer soberanía y de preocuparse y obliga a la nación que tiene ese extenso litoral a proteger sus intereses marítimos que son de todo índole, incluido, por ejemplo, el territorio antártico, con la vida y la flora que viva en ese territorio, pero también tenemos que proteger la vida humana en el mar. Y dentro de las funciones que tiene una armada como la Armada de Chile es proteger esas zonas marítimas, tanto del narcotráfico, del comercio ilegal, de la trata de personas, de la protección de sus espacios marítimos, hoy día de todas las políticas medioambientales, de los pactos y los tratados que ha firmado Chile o lo que dice nuestra legislación, y también proteger la vida humana en el mar, es decir, cualquier cosa que ocurra en playa o en el litoral e incluso en lagos, depende de la Armada de Chile a través de la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante Nacional. En relación a los oficiales de la Armada, se forman en la Escuela Naval Arturo Prat, que es nuestro lugar de formación. Todos los oficiales de sanidad de la Armada o los oficiales de línea de la Armada o los oficiales infantes de Marina, abastecimiento, es decir, los distintos escalafones de los oficiales de línea y los oficiales de los servicios, se forman en la Escuela Naval. Eso significa que están destinados a hacer distintas labores de acuerdo a los escalafones o a lo que desempeñen. La Armada, hay que recordar que tiene una fuerza operativa que está constituida por la Escuadra Nacional. Esa es una fuerza que está destinada a ganar y el control del mar. Eso significa que en caso de un conflicto, Chile no solamente puede ejercer una presencia naval, sino que puede llegar a combatir para ganar el dominio del mar. Y eso se logra con el apoyo de todas las instituciones, pero sobre todo con una armada y con la fuerza principal de combate, que es la Escuadra Nacional, que está formada por hoy día buques de superficie de gran capacidad de combate y en permanente estado de alistamiento para cumplir todas las misiones que el Estado demande. Tenemos fragatas, buques misileros como este, por ejemplo, que es una clase Adelaida, la anterior, que era una fragata tipo 23. La mayoría de nuestras unidades navales en esta oportunidad son de procedencia inglesa, buques de primera calidad que están repotenciados y han sido muchos de ellos mejoradas sus capacidades. La mayoría tiene cubiertas de vuelo para poder operar con helicópteros y poder de esa manera proyectar aún más allá nuestro poder disuasivo y de combate si es que fuera necesario. La Armada de Chile tiene también unidades de multipropósito, como esta, por ejemplo, que es un patrullero de zona marítima, una unidad construida en Chile y que puede permitir defender las 200 millas marítimas, defender la vida y proteger la vida humana en el mar y nuestros intereses como nación. Estos buques son de gran versatilidad y están distribuidos a lo largo de todo el litoral, desde el norte hasta la Antártida. Tenemos también unidades de combate para, especialmente en los canales del sur de Chile, como estas lanchas misileras, o en el norte, para poder proteger nuestros intereses nacionales. Esta es una lancha misilera, que es una unidad muy versátil, muy rápida, difícil de detectar, que se puede infiltrar fácilmente y puede derribar amenazas o neutralizar amenazas en forma muy rápida. Pero la Armada no es solamente de guerra, también tenemos proyección hacia la población. En este caso, este es el patrullero médico mental cirujano Videla, que si ustedes ven a popa, tiene unos contenedores que permiten intercambiar el buque. Si que, por ejemplo, este buque va a reparaciones, esos contenedores se instalan en otra unidad de la clase Taitao, que es este. Estos son patrulleros hechos también en Chile con una industria nacional y eso también potencia mucho las capacidades como nación
Y ahí entonces médicos del servicio de salud, personal de sanidad de la Armada, ejercen soberanía tanto en atenciones dentales, atenciones navales, médicas, atenciones médicas del servicio de salud, se hacen rondas médicas y además ahí siempre hay una matrona, un médico, un dentista, más personal de sanidad de la Armada que ayudan a la comunidad en distintos territorios, sobre todo insulares. Y en general está destinado, en el caso del cirujano Viena, al servicio de salud Yanquipal Palena, basado en Chiloé. Tenemos también unidades muy furtivas, letales, de primer nivel, de primer orden, dos submarinos clase Scorpion, dos submarinos 209, cuatro unidades de combate de gran poder ofensivo y disuasivo. Estos son los submarinos de la Armada que pueden infiltrarse y combatir en caso de que sea necesario. También la Armada ejerce acciones de ayuda a la comunidad a través del escuadrón de helicópteros de propósitos generales y helicópteros que están destinados a todas las zonas navales que pueden apoyar a la comunidad. Y también tenemos unidades de combate o de transporte, como este, por ejemplo, el SH-60, perdón, el Super Puma. Y estos Super Puma son unidades de helicópteros de ataque con misiles Exocet y gran capacidad de detectar unidades enemigas. En fin, tienen radares y cosondas realmente son unidades muy versátiles. Y arriba del helicóptero que se ve en la primera imagen, se puede apreciar una unidad que es de transporte. En esa nosotros también hacemos evacuaciones aeromédicas, tanto de civiles o en caso de guerra o en caso de necesidad de personal de la Armada. Existen aviones de exploración aeromarítima, que eso significa que podemos nosotros explorar grandes zonas del mar territorial para tanto defender la vida humana, proteger la vida humana, pero también controlar, por ejemplo, naves que entran al espacio marítimo sin el debido consentimiento o permiso, pesca ilegal, podemos hacer rebusca y en caso de guerra o conflicto podemos a través de estas unidades detectar a unidades enemigas y podemos de esa manera proyectar muchísimo más a la Escuadra Nacional como unidades de acción ofensiva. La Armada también participa activamente en promover una vida saludable y obviamente lo que le compete a la Armada en este caso también es sobre todo usar bien los espacios marítimos y para eso competimos regularmente y ayudamos a los distintos deportes que son de predominio náutico. Aquí vemos, por ejemplo, cadetes de la Escuela Naval tripulando uno de nuestros yates de la Armada Nacional y estamos muy orgullosos de eso. También apoyamos todas las actividades de pesca y todo lo que tenga relación con las actividades marítimas. La Armada también cuenta con unidades del Comando de Transporte o Anfibio. Comando de Transporte o Anfibio significa que son unidades que lo que están destinadas es a transportar a material logístico. La logística es el arte de lo posible, es decir, poner en algún lugar a tiempo es como un gran comercio electrónico, digamos, pero en este caso in situ es un poco lo que nosotros vemos con mercado público, un mercado libre, un Uber, en fin, distintos tipos de transporte, pero en este caso nosotros lo que transportamos son no solamente eh, apoyo logístico o víveres, munición, en fin, lo que sea, combustible, pero además de eso nosotros somos capaces de embarcar unidades de asalto anfibio. Este es un buque, por ejemplo, el Sargento Aldea, que es de la clase Foudre, es un buque que anteriormente era francés y hoy día estamos con un proyecto que se llama Escotillón, que estamos construyendo buques de asalto anfibio construidos en Chile, cosa que nos llena de gran orgullo. Ahí vemos aviones de la aviación naval, de entrenamiento, los Pilatus, y vemos helicópteros en este caso Cougar, de transporte de propósitos generales en el buque al Sargento Aldea, que tiene adentro también un hospital que se ha destinado en varias ocasiones, prácticamente en forma anual, en varios operativos médicos para apoyar a la población. El COVID-19 también sirvió para ejercer, por ejemplo, ahí, o sea, para practicar cirugía para poder ayudar a la población. Ahí siempre hay oficiales de sanidad embarcados. Dentro del grupo de transportes marítimos también hay barcazas como esta, la clase Batral, y llevan un batallón o una unidad expedicionaria en infantería marina o comando de fuerzas especiales. Y aquí vemos, por ejemplo, en los Zodiac, y además este buque, el Sargento Aldea, tiene la posibilidad de llevar barcazas en el interior. Entonces, lo que hace es hundir su dique, que en el fondo una cubierta que está por debajo, se hunde y al hundirse pueden salir navegando unas barcazas que están en el interior y pueden llevar vehículos y personal para proyectarlo hacia la playa. Ahí vemos, por ejemplo, un ejercicio de asalto anfibio en el norte del país.
La Armada también tiene sólidas tradiciones. Sólidas tradiciones significa que existe lo que se llama una familia naval. ¿Ya? Y esa familia naval y esa Armada de Chile que hoy día está constituida en por ejemplo, en un desfile ahí donde vemos los estandartes de las distintas unidades de combate, ustedes ven que uno más es el de la Escuela de Sanidad Naval, que forma nuestro personal de sanidad. Esos oficiales que están llevando el estandarte de Chile representan lo mejor de la Armada, que son las personas. Las personas y la Armada también coopera en misiones de ayuda humanitaria, y por eso que, por ejemplo, aquí vemos un cabo de la Armada que está en Haití, en la misión naval que estuvimos en Haití junto con las otras ramas de la Defensa Nacional y Carabineros de Chile y algunos organismos del Estado, ayudando a la estabilización de Haití. La mujer ha sido incorporada a la Armada en forma activa, de modo que aquí vemos una cadete de la Escuela Naval, aquí vemos la primera piloto naval en la Armada y hoy día ya tenemos muchísimas mujeres que están ejerciendo cargos incluso de comandante de buque. Si quisiéramos dividir o mostrar qué es lo que hace la sanidad naval, ahora específicamente dentro de la Armada, vimos la parte militar propiamente tal, nosotros tenemos tres pilares. Uno es el sistema de salud naval, que es un sistema como una ISAPRE, lo equivalente a una ISAPRE, que es la que administra los fondos de salud para atender al personal de la Armada. Después hay una medicina preventiva y una medicina naval o medicina operativa, que es una medicina institucional. La medicina del sistema de salud naval es manejar el cuidado médico de todos los beneficiarios en todo momento y en todas partes. En cambio, la medicina naval y la medicina preventiva lo que hace es proteger la salud de la fuerza, entrenar, equipar y desplegar el apoyo médico en caso de, desde cualquier tipo de operaciones, desde intensidades mínimas, como es la paz, a la guerra de ser necesario, o operaciones distintas a la guerra donde el Estado nos mande, es decir, donde el poder político nos necesite. La Armada es una rama más de la acción del Estado proyectado tanto para apoyar como para decidir algo en beneficio del país. ¿Ya? Lo que hacemos es brindar apoyo médico organizado, coordinado, entrenado y equipado con el propósito de ser desplegado en apoyo de la fuerza a tiempo de paz, catástrofe, crisis o guerra. Para que se hagan una idea, que cuando nosotros hablamos de la fuerza nos referimos al poder de la Armada para poder ejercer la voluntad del Estado. Eso es básicamente como un gran servicio de salud, un gran servicio de lo que sea. Y lo que tenemos que asegurar en todo momento, una fuerza naval apta, saludable y médicamente protegida para poder actuar en consecuencia. Para eso tenemos instalaciones del sistema de salud naval que se ponen al servicio de la salud de la fuerza y se interactúa muy bien entre la medicina institucional y el sistema de salud naval para que esto sea posible. Eh, ¿Quién soy yo? Bueno, soy un poco de historia, como todos ustedes. Mi segundo apellido es Prat, ese es Arturo Prat, ese es el hermano Arturo Prat, mi tatarabuelo, el que está a la izquierda de la foto que ustedes ven acá, se los voy a mostrar aquí. Bueno, él es mi bisabuelo, Agustín Prat Fonsait, ese es mi tatarabuelo, Rodolfo Prat Chacón, hermano Arturo Prat, ese es mi padre, eh, que falleció hace unos años atrás, cuando era marino, teniente primero, ese soy yo, esa es mi mamá, y eso es cuando volví a la Esmeralda y está casi conociendo a su hijo Carlos. Y esta foto salió en el Mercurio de Valparaíso en esa época. Mi papá volvía prácticamente de un año y algo a bordo del buque Escuela Esmeralda y yo ya tenía un año. Este es el buque Escuela Esmeralda, el primer crucero de instrucción. Le tocó la suerte de navegar a mi padre como guardia marina y yo navegué como cirujano en el crucero 35. Y eso fue el año 90, donde la mayoría de los que nos están escuchando no existía. Aquí estoy jurando la bandera a bordo del buque Escuela Esmeralda, ahí juré la bandera como oficial de sanidad. En esa época nosotros no íbamos a la escuela naval de inmediato, sino que después íbamos a hacer un curso. Hoy día uno jura la bandera y hace el curso como oficial en la escuela naval. Nosotros hacíamos el curso ya siendo oficiales, que no es lo mismo, y es mucho mejor hacerlo en la escuela naval. Este es mi departamento de sanidad, ese es un capitán que era dentista, que era mi jefe, y en paz descanse, era muy buen jefe, mi primer jefe, y la verdad que siempre me acuerdo con mucho cariño. Y ahí está mi personal, este era mi suboficial de cargo, el que después llegó a suboficial mayor, aún más, aquí está mi enfermero banco de sangre, mi enfermero anestesista, que era el que daba la anestesia en caso que tuviéramos que operar, mi enfermero pabellonero, y un enfermero que era recién egresado de la escuela naval y que hoy día es cirujano. Estudió medicina, se retiró en la Armada años después, motivado por nosotros, y es cirujano y un excelente profesional.
Aquí estamos en el pabellón de operaciones, junto con algunos guardiamarinas, que varios de ellos continuaron en la Armada y llegaron a grados bastante altos. Aquí estoy ya de teniente primero en Puerto William. Este es uno de los extremos sur de la última base naval que tenemos ante Cabo de Horno, donde también tuve la suerte de estar desplegado mientras hacíamos unas misiones de retirar minas antipersonal que habíamos colocado el año 78 en un conflicto que estábamos a punto de tener con Argentina y que afortunadamente por una mediación papal se impidió. Estoy contrayendo matrimonio, vestido de marino, con el arco naval, en una familia naval en que todos mis cuñados eran marinos, mi padre era marino y yo continuaba con la tradición. Ese es el grado de capitán de navío, que fue la última ceremonia que participé como oficial antes de retirarme voluntariamente con 29 años de servicio. Y la verdad que estoy muy, muy contento de haber entrado a la Armada. Este es cuando está en la Escuadra Nacional como capitán de corbeta y ustedes ven ahí una tenía que se llamaba en esa época tenía de combate, hoy día también se sigue llamando tenía de combate, pero es bastante más pro que la que tenía ahí yo en ese minuto. Hoy día el buque se prepara para la guerra y uno se entrena prácticamente todos los días. Esta es una misión de paz que tuvimos en Haití, ahí estoy junto con el equipo, eso es un oficial de ejército, era una unidad combinada, por lo tanto había enfermeros navales y militares, ahí estamos en una patrulla aérea en que nos llevaba un helicóptero de la Fuerza Aérea destinada a las Naciones Unidas, y ustedes ven ahí con la tenía de las Naciones Unidas, el casco y fusil, el doctor, y aquí una doctora que fue también con nosotros. Nosotros éramos cuatro médicos, yo era el más antiguo, y este era un pabellón quirúrgico que teníamos ahí, y esta era la enfermería. Ahí estamos cruzando un río y ahí no se alcanza a ver, pero había una tanqueta que era una ambulancia como igual a la que está acá, que la usábamos para cuando teníamos que trasladar a un paciente por tierra. Ahí está el día que nos entregaron la medalla por haber sido miembros de la Nación Unida y haber estado cumplido todos los requisitos para recibir la medalla de la Nación Unida. Son oportunidades muy, muy interesantes. Aquí estamos con la Escuadra Nacional en el Molo de Abrigo, ahí vemos fragatas, hay algunas que ya no están en la Armada y que fueron renovadas, y ese es un buque de propósitos generales, un remolcador. Estamos en la cubierta del buque Escuela Esmeralda, se puede imaginar por las jarcias que están ahí y la cubierta de teca característica de la Esmeralda. Este es uno de los cursos más interesantes que me tocó vivir. Fui a varios cursos, tal como dijeron en la introducción, y eso es muy entretenido y si después alguien quiere comentar eso, la Armada permanentemente está capacitando a su gente. En ese tiempo usábamos esta tenía, hoy día ya no usamos esta tenía, este es un oficial de ejército que fue director de sanidad del ejército, este es un oficial de sanidad de la Fuerza Aérea, que hoy día es general director de la Fuerza Aérea. Este es un amigo mío que era marino también y se retiró de capitán de fragata, yo llegué a capitán de navío, y aquí otro ex oficial, o sea, un oficial de la Fuerza Aérea, que hoy día es médico y es coloproctólogo y trabaja en una clínica, se retiró relativamente joven, pero los cinco fuimos a Estados Unidos a hacer un curso de entrenamiento para entrenarnos a hacer un curso en Chile que ha sido muy exitoso y que lleva ya 20 años en ejecución, que se llama curso C4. Aquí estoy con otro oficial de la Armada en un curso en Estados Unidos y nos están mostrando la capacidad de los SH-60, estos los Black Hawk, igual que los que compró la Fuerza Aérea ahora. Y aquí estamos en un entrenamiento con el ejército en que habían oficiales de todos los países del mundo, que era muy interesante, eran como los chistes, así cuando uno dice uno está con gente de otros países, ahí había gente del Líbano, gente de, en fin, de Fiji, de Nicaragua, de El Salvador, perdón, gente de Filipinas, Japón, y ahí ven los tanques Abrams atrás y los tanques M1 atrás. Esta es una experiencia única, muy interesante, que fue cuando fui a Landstuhl, invitado por los Estados Unidos, y estuve como profesor visitante en el hospital de Landstuhl, que era en Alemania, que es un hospital americano en Alemania, donde llegaban los heridos de la guerra de Irak y Afganistán. En esa época la guerra estaba en pleno apogeo, y llegaban todos los días tres aviones o cuatro aviones con heridos, los íbamos a buscar y los traíamos al hospital, los estabilizábamos, los operábamos, en fin, y uno o dos días después los trasladábamos a Estados Unidos para continuar los cuidados definitivos. Aquí estamos con la dotación de esas dos son enfermeras de Surinam. Este es un capitán de navío de la Armada Norteamericana. Estoy yo y estamos haciendo un operativo médico a bordo. Estábamos en un buque hospital, el Comfort, que es el hospital más grande del mundo, y estábamos en Surinam haciendo un operativo. Ese es el gorro o el gorro de navegación del Comfort y tuve la suerte de participar en ese operativo.
uno de los cursos más interesantes, como yo les decía, el C4, o curso de cuidado cotidiano en combate, entre todas las preparaciones que hacemos, es uno de los más completos, es un curso que se hace anualmente en el Fuerte Aguayo, en la Infantería Marina en Concón, y lo hacemos en conjunto con otras ramas de la Defensa Nacional y países amigos. Este es el primer curso que hicimos el año 2023 y el último se hizo el 2019 y este año se supone que viene otro curso para continuar con este entrenamiento, que es una muy buena forma de entrenarse las Fuerzas Armadas en conjunto con también a veces civiles y otras ramas de la Defensa Nacional y otros países del mundo. Ahí vemos, por ejemplo, una presentación que hicimos en alguna oportunidad en Estados Unidos sobre este curso que fue muy, muy interesante. Este es un operativo médico. Una de las cosas que hace la Armada son frecuentemente operativos. Todos los médicos o todos los oficiales que estaban acá son médicos, hay de todas las ramas, hay anestesiólogos, traumatólogos, cirujanos, este es el actual director de sanidad de la Armada, traumatólogo, en fin, todos son oficiales de sanidad de distintas especialidades, ginecólogo, anestesista, cirujano infantil, yo que soy cirujano, urólogo acá, y cirujano, y radiólogo, perdón. Y lo que hicimos con este grupo desplegado en el Hospital Modular del Ejército, fuimos a curar el agua y ayudar a la población después de un terremoto. Estuvimos también en Punta Arenas, en el norte, en Antofagasta, en Tierra de Campeones, y la verdad que la Armada permanentemente participa en estos ejercicios conjuntos y es muy, muy interesante. Uno aprende a desplegarse con las otras unidades. Aquí estamos en una ceremonia en la Escuela Naval Arturo Prat y ahí estamos rindiendo honores al pabellón. Una de las cosas que uno aprende en la Armada es a ser muy respetuoso con las tradiciones y eso es muy interesante. Eh, Ahora me gustaría hablar sobre la carrera del oficial de sanidad porque no puede ser algo tan autorreferente. Si alguien quiere interrumpirme, por favor, prenda el micrófono y me habla, yo no tengo ningún problema. Eh, Aquí la transición entre médico y oficial de sanidad. ¿Qué es lo que se espera de un oficial de sanidad? Bueno, un oficial de sanidad lo que hace en el fondo es prepararse para la guerra, pero también se prepara para la paz. Entonces, el primer grado con que entramos al escalafón de oficiales es como oficiales de dental, no se distingue, y hacemos distintos programas o cursos que pueden ir variando en los años, pero en general se hacen cursos tanto en Chile como se puede postular a cursos en el extranjero, los que están ahí puestos en magenta, y son cursos destinados a formar a un especialista en medicina militar y a un médico que esté disponible para ser desplegado y cumplir las misiones que la Armada le demande. Entonces, tiene una sólida formación naval, pero también una sólida formación médica en temas que normalmente los médicos no conocen. Es decir, ustedes como alumnos de medicina, la gran mayoría de ustedes van a desconocer, por ejemplo, cómo se trata a pacientes en una evacuación aeromédica. Nosotros como médicos de la Armada tenemos que saber eso que se llama el REME de Macri o los cursos de medicina aeroespacial. En la, eh, Cuando vamos a una operación de paz tenemos que saber muchas cosas, por ejemplo, de medicina predespliegue y también tenemos que saber muchas cosas de normas o eh, leyes de derecho humanitario, por ejemplo, médico humanitario, cómo comportarnos, tenemos que saber lo que se llaman las ROE o las reglas de enfrentamiento, es decir, hay que prepararse para ser oficial de sanidad, no es llegar a improvisar de sanidad y poder cumplir las misiones que la Armada le demande. Y además hay especialidades propias de la medicina militar, como son, por ejemplo, el manejo de víctimas químicas o biológicas, la medicina aeroespacial, la medicina de sumersión, la medicina tropical y otras necesidades que tienen la Armada o la Fuerza Armada para poder desplegar a sus oficiales. En general, los oficiales de sanidad naval tienen 7 años, deben cumplir como teniente primero. Después de los 7 años de teniente primero, uno asciende, si es que ha cumplido todos los requisitos, a capitán de corbeta. Capitán de corbeta, uno normalmente, perdón, son 5 años de teniente primero, uno asciende a capitán de corbeta y capitán de corbeta podría estar entre 7 a 10 años como máximo, y uno ahí lo que hace es hacer cursos en la guerra, hace una serie de capitán de navío. Nosotros normalmente tenemos 5 capitanes de navío, un almirante, un contraalmirante.
Entonces hay un contraalmirante, 5 capitanes de navío. Disculpe, doctor. Oh, Normalmente el resto son capitán de corbeta y esa es la carrera. Por lo tanto, la carrera normal termina como capitán de fragata, pero algunos son promovidos especialmente a capitán de navío. Yo tuve la suerte de ser promovido a capitán de navío. Y uno como capitán de fragata ejerce, básicamente, yo estuve 11 años como capitán de fragata y la verdad que pude hacer muchísimas cosas. Prácticamente todas las que están ahí, todas las hice. Así que no me puedo quejar. Y uno ahí ejerce muchas labores administrativas y tiene que participar en muchas situaciones con los civiles, con la civilidad, y una parte de la civilidad, y eso es muy importante. Es decir, las Fuerzas Armadas no son distintas a todos ustedes, es decir, las Fuerzas Armadas es una forma de darse al Estado la capacidad de poder ejercer distintos roles que demandan una preparación especial. Es decir, así como no improvisamos un ingeniero, no improvisamos un especialista, bueno, tampoco podemos improvisar un oficial de sanidad. Entonces, el grado de capitán de fragata ya requiere haber pasado por varios filtros anteriores, varias experiencias anteriores, todas sumativas, todas muy útiles y que conforman finalmente una preparación adecuada para cumplir la misión. Uno mira la vida para atrás, uno dice, bueno, pasé de acá, estoy muy, muy orgulloso de eso. Y lo que queremos conversar ahora con ustedes es responder cualquier duda que tengan sobre la Armada o lo que significa. Para mí, si tuviera que hacer un resumen, yo diría que ser oficial de sanidad de la Armada es de alguna manera, perdón, aquí voy a apagar. Ser oficial de sanidad de la Armada, en el fondo, es poder hacer lo que le gusta en el momento que le gusta y sí tener la disposición permanente 24/7 eh, para poder ser destinado a cualquier parte. Yo muchísimas veces agarré el teléfono y llamé a alguien o me llamaron a mí y estaba embarcado en un buque con rumbo desconocido, por tiempo desconocido y con empaque desconocido. Entonces echaba de ropa tropical a ropa de abrigo porque no sabía si iba al norte o al sur. Y eso es algo de que en la Armada nos preocupa. ¿Ya? Em, Aquí hay una par de preguntas, si quiere, Camila y Romina, podríamos responderlas si no les incomoda. Voy a responderla. Aquí dice, ¿qué tipo de enfermedades y lesiones son más comunes de ver? La verdad que es bien variable eso, depende de dónde esté. Tal como le dijimos, nosotros tenemos distintas destinaciones. Entonces uno puede estar destinado, por ejemplo, a una unidad de tipo medicina curativa. Entonces ahí obviamente va a haber todas las cosas que vemos en medicina curativa. Yo puedo ser médico general y estar destinado en un policlínico, puedo ser médico general y estar destinado en un hospital, atención primaria, o puedo ser oficial de sanidad, médico ya especialista y estar destinado a un servicio. Si hice la especialidad de cirugía, traumatología, bueno, voy a ver esas cosas. Pero también puedo estar destinado en una unidad de combate o en una unidad de propósitos generales, o puedo estar de director, subdirector o alguna cosa. Por lo tanto, es muy amplio, pero son las mismas enfermedades que se ven en la población general. ¿Cuál es la diferencia entre ser oficial de sanidad y estar en la población general, ser un médico cualquiera, en cualquier parte? Es que si vamos, por ejemplo, a la guerra o vamos a una misión distinta de la guerra, como puede ser una operación de paz, vamos a ver enfermedades que normalmente ninguno de ustedes ha visto y yo tampoco había visto hasta llegar a Haití. Es decir, hoy día escuchamos nosotros de dengue, malaria y esas cosas, pero en esos años nadie escuchaba de dengue ni malaria, así que era la primera vez que nos exponíamos a eso, la primera vez que nos exponíamos a muchos de las enteroparasitosis o parasitosis incluso cutáneas, y uno, la larva migrans, en fin, y todas esas cosas tenía que aprender en la misión de despliegue. Y lo otro es que si uno tenía alguna especialidad, ahora tiene que ser versátil, porque uno, aunque sea cirujano, va a tener que tal vez atender a una mujer que tiene un problema ginecológico, o uno puede ser traumatólogo y va a tener que practicar una apendicectomía de urgencia, o va a tener que hacer un aseo quirúrgico, o va a tener que atender un politraumatizado siendo ginecólogo o psiquiatra. Entonces, no solamente va a tener que tranquilizar al resto, sino que va a tener que operar a la víctima. Entonces, bueno, eso es lo que prepara al oficial de sanidad para misiones que son distintas y van más allá, como lo que podría ser equivalente a un médico general de zona. Si tienes tatuajes, mira, ahí te recomiendo que entres a la página de la Armada. Hay una página que está en la Dirección General del Personal de la Armada. Es muy simple, pon oficial de sanidad de la Armada, va a llegar directo. Y se especifica que si tú tienes tatuaje o cualquier persona tiene tatuaje en sitios visibles, la cara o bajo la manga, la verdad que no puedes entrar a la Armada y eso es parte del reglamento. Y lo mismo si alguien tuviera tatuaje en cualquier parte del cuerpo que fueran ofensivos, qué sé yo, no sé, medio
no decorosos tampoco, pero en general, si tienes un tatuaje pequeño escondido por ahí, o si, aunque fuera grande, pero no es visible, no tienes inconveniente. Y lo de los tatuajes ha sido nuevo, antes cualquier tatuaje te dejaba afuera, pero también la Armada va migrando con cómo va migrando la población, pero en general un tatuaje muy expuesto no va a poder entrar a la Armada, así que ahí hay que tener cuidado. Así que Camila, no sé si, o Josefa, que me había preguntado eso. Al final de la presentación uno tiene que hacer carrera en la Armada, a uno lo mandan en cualquier momento a alguna parte como oficial de seguridad, sí, es correcto, eso, cuando uno está en es parte del Estado de Chile. El Estado decide dónde va. Es decir, uno es oficial de sanidad con una carrera que en teoría es media jornada. Es decir, uno tiene la mitad del día para la Armada y la otra mitad en teoría para ti. Pero no es verdad. Es decir, uno es 24/7 y le llega una orden y uno cumple la orden. Eso es lo que hay que hacer en la Armada. Y la verdad que no, al contrario, hay que tomarlo como una oportunidad. Son pocos los que tienen la oportunidad de que yo digo vacaciones pagadas, no, no son vacaciones, pero tampoco tan bien pagadas, pero tampoco malas. Pero la verdad que es muy, muy gratificante, muy entretenido. Es como irse de general de zona y estar disponible para ir a un operativo. Yo nunca me negué a ir a esas cosas y la verdad que mandé a mucha gente también así intempestivamente. Algunos reclamaban, pero al final todos reconocían que lo habían pasado muy bien. En general, al doctor siempre es un evento muy interesante y es muy, muy desafiante. O sea, ir a un ejercicio de guerra o algún intercambio o embarcarse en una unidad de combate, o por ejemplo, cuando vino el terremoto, salimos, mandamos a toda la gente, pusimos en práctica una serie de cosas cuando tuvimos en algunas situaciones medias conflictivas con países vecinos, o había una situación, por ejemplo, de una catástrofe, de algún, no sé, cuando hubo inundaciones, cuando en una ocasión, por ejemplo, un zarpe de emergencia, porque se había perdido un pesquero, entonces teníamos que ir a Juan Fernández y zarpamos en, no sé, 40 minutos, una cosa así, y entre medio tuve que embarcar medicamentos y cuestiones en 40 minutos. Y en 40 minutos estaba el buque operativo zarpando y lamentablemente llevábamos 2 horas navegando y tuvimos que volver, pero digamos, es muy entretenido. Que sí. Lo importante es que hubieran embarcado hartas hamburguesas para comer hamburguesas. Por la parte de la instrucción marcial, si no tengo estado físico bueno, ¿en qué momento hay un periodo de adaptación? Sí, hay un periodo de adaptación. Esto es como cuando tú te tienes que entrenar para correr una maratón. Eso no es problema. Y la verdad, a menos que tenga un problema físico, y en la página también salen los problemas, las actitudes psicofísicas la determina el estado y es lógico. Es decir, si tú tienes una falla estructural o una cosa médica mayor, no tiene sentido que ingrese a la Armada como oficial. Puede ser empleado civil o puede como fondo propio, pero no tiene sentido que tú hagas una pega que no estás preparado para hacer. Entonces, corregir menos, pero eso no significa que vas a quedar fuera. Puede ser que puedas cooperar con el Estado de otra manera, pero como oficial de sanidad tienes que tener una salud acorde con lo que exige el servicio, ¿ya? Y en cuanto a la instrucción marcial propiamente tal, marchar y esas cosas, bueno, para eso está el curso de la escuela naval. Uno llega al curso de la escuela naval y no sabe saludar, saluda con la mano izquierda, saluda con la mano derecha, no sabe marcar el paso, no sabe llevarse no sabe desenvainar el sable, no sabe envainarlo. Bueno, todo eso se aprenden las órdenes, se aprende el ceremonial naval. De hecho, en un curso muy entretenido, yo venía de una familia naval completa, me creía marino, me puse el uniforme y yo estaba convencido que me lo sabía todo, y ya en la tarde estaba muy arrepentido y volví a mi casa de ropa de civil. ¿Ya? Para que se hagan una idea, imagínense si a uno le pasaba eso, que llevaba toda mi vida viviendo en población naval, mi papá y mi hermana, las tres se casaron con marino, mi mamá era hija de marino, mi papá era marino, eh, o sea, viví en población naval toda mi vida, o sea, yo sentía que era marino de nacimiento, venía con el ADN marcado, y pese a eso me costó igual que el resto de hermanos, no fue muy distinto. ¿Qué formación especializada le dan en la beca comparada con un cirujano general normal? No, ninguno. La beca la hacemos normalmente en instituciones distintas a la nuestra, la hacemos en convenio, en el caso mío la hice en la Universidad Católica en Santiago, pero también podría uno rotar por el Hospital Naval, porque es un campo clínico de alguna universidad, pero ahí uno es un becado más igual que el resto. La diferencia está antes y después. Antes y después nosotros lo que hacemos es formatear a ese cirujano para que, por ejemplo, sea especialista en trauma. Entonces, prácticamente todos los cirujanos en la Armada son especialistas en trauma de alguna manera. Entonces, el día de mañana, si despliego un cirujano, va a saber controlar un trauma. Tiene que saber y no olvidar cómo atender una cesárea, porque podemos ir a un operativo médico, cómo atender a un niño pediátrico. En cambio, claro, si yo soy cirujano en un hospital donde solo atiende a adultos, probablemente me puedo olvidar de la cirugía infantil. Aquí no me puedo olvidar nunca, porque si me mandan a algún lugar donde hay niños, voy a tener que atenderlo.
Aquí es donde dice, hola, mi pregunta, si quisiera postular a la Armada, u otra fuera de la Armada cuando salga de la carrera y tengo mala vista, hipermetropía o miopía severa, ¿sería rechazado? Mira, ahí tienes que ver el reglamento, porque no puede tener, claro, si es severa, probablemente no va a poder entrar porque el reglamento es bastante estricto, pero hay márgenes, entonces ahí hay que mirar y hay que ver cuánto es lo que el reglamento dice. Y en la página sale, Dirección General de Personal de la Armada, Oficial de Sanidad, y va a salir. La instrucción inicial, ¿en qué lugares me pueden enviar? Mira, ¿no? En general nosotros tenemos hoy día hospitales básicamente en tres zonas navales y un hospital más pequeño en William. Las tres zonas navales son la cuarta zona naval, que está en, se llama, perdón, está la primera zona naval en Viña, que está el Hospital Naval de la Almirante Nes, que es el hospital, es como el buque insignia de la sanidad. Después está la segunda zona naval, que es en Talcahuano, donde está el Hospital Naval de Talcahuano, que es muy bueno, pero no tan capaz como el Hospital Naval Almirante Nes en Viña. Después tenemos el Hospital de las Fuerzas Armadas, la tercera zona naval, Cirujano Guzmán, que si bien es cierto un hospital de las Fuerzas Armadas, los eh, está prácticamente al mando de la Armada, pero también hay gente del Ejército, de la Fuerza Aérea, pero la mayoría del personal, y casi todo el personal básicamente de la Armada, y ese hospital está en la tercera zona naval. Esos son los tres hospitales navales principales. Después, en la tercera zona naval, en Puerto Williams específicamente, hay un hospital naval pequeño y hay un hospital del servicio de salud pequeñito también, donde tiene un médico del servicio de salud, y en este hospital naval hay un médico de la Armada, y se turnan para poder ayudarse mutuamente. En la cuarta zona naval tenemos un policlínico, eso es en Iquique, y tenemos un policlínico y ahí también hay destinados oficiales de sanidad, y nosotros también tenemos oficiales de sanidad en la quinta zona naval, que es Puerto Montt, donde hay otro policlínico. Fuera de eso, puede ser destinada como teniente primero, por ejemplo, a alguna unidad de la Armada. Y hay médicos que están, por ejemplo, en Santiago, en un policlínico de atención médico-dental que está en la quinta normal, y hay médicos que están embarcados en unidades de combate, por ejemplo, en unidades de la escuadra, en unidades auxiliares, como por ejemplo el Chimpute Aquiles o el Sargento Aldea. Hay médicos que van en comisiones, por ejemplo, a la Antártica, a territorio insular, con unidades que se desplazan en ejercicios multinacionales. Por ejemplo, hoy día tenemos una fragata que está eh, en Estados Unidos, otra que está en Rimpa, que en Hawái. Entonces ahí tenemos médicos embarcados en esa unidad y va a Hawái, va a Rimpa, otro de repente tenemos que comprar un buque en el extranjero, bueno, va un médico en la primera votación y tiene eh, el privilegio de ser entrenado y es parte de la primera votación y se viene navegando con ellos, se entrena con ellos, vaya. Hubo médicos nuestros que se embarcaron, por ejemplo, en Holanda, en Inglaterra, cuando compramos fragatas inglesa y holandesa, y se entrenaron, y después cuando compramos el Sargento Aldea en Toulon, bueno, otro grupo de médicos estuvo allá con sus enfermeras, en fin, y se entrenan. Es muy, muy entretenido. Otro en Estados Unidos, en fin. También esa es otra de las oportunidades, y después hay muchos destinos transitorios, por ejemplo, comisiones. Va a un buque al extranjero, como decía, bueno, va siempre un mes. Eh, ¿Cómo es el proceso de postulación? Bueno, la postulación uno postula igual que cualquier cargo y es evaluado, es como una beca. Entonces, uno postula y presenta sus papeles y después le hacen una entrevista y en general es bastante estricto. No necesariamente tienen que llenarse todas las vacantes, tienen que llenarse con los mejores, de modo que a veces no se llenan todas o a veces se llenan todas y uno queda en lista de espera, digamos, o no entra, ¿no? ¿Ya? Para las subespecialidades, en general, uno lo que hace es completar ciertos requisitos. Tiene que estar 5 a máximo 7 años, o 3, depende del año, pero en general no antes de 3 años, como médico general, como oficial de sanidad, y cumplido el requisito de un año de embarque, algunas comisiones, cursos, uno podría postular a la especialidad. Ahora, la subespecialidad es más compleja, algunos no solamente pueden postular a la subespecialidad siempre y cuando cumplan ciertos requisitos y sean subespecialidades que le interese a la Armada y que en el fondo le interese al país. No, no podemos estar formando subespecialistas oficiales para hacer algo que la Armada ni el país necesiten. Por lo tanto, ahí sí hay que ser flexible para poder esperar eso. En el caso de los oficiales actuales, por ejemplo, hay gente que ha hecho sus especialidades en algo de traumatología, algo de otorrino, algo de cirugía vascular, algo de oftalmología, pero en general la especialidad primaria es la que más abunda en los oficiales de sanidad, pero no necesariamente, uno puede postular a una subespecialidad. Para la subespecialidad de cirugía de trauma, lo que recomienda es que es más accesible el proceso, considerando que actualmente la sub no existe en Chile.
En general no hay una subespecialidad de trauma. Cuando yo me referí, tal vez me expliqué mal. Todos los oficiales de sanidad tienen que saber manejar el trauma, pero eso no significa que hagan una especialidad de trauma, no como traumatología. Ahora, en Chile no existe esa subespecialidad, pero hay centros que son, que tienen gran volumen y que tienen gran experiencia. Uno podría ir al Sotero Río, podría ir a la antigua Posta Central, hoy día Hospital de Urgencia de Santiago, y podría tener un buen entrenamiento, una buena capacitación. Pero también podría, nosotros, por ejemplo, mandamos gente a Puerto Rico en unos años antes, después mandamos gente a Colombia, o ir a algún centro en Estados Unidos y uno podría perfectamente hacer la especialidad. Eso se puede hacer y se ha hecho también. ¿Ya? Em, Ahora, ¿cuál recomendaría? Yo en realidad Colombia creo que es una muy buena opción y Estados Unidos también una muy buena opción. Sin embargo, Colombia exige mucho menos que Estados Unidos para poder entrenarse. Como el proceso de postulación de la beca dentro de la Armada. Bueno, ahí en la página de la Dirección de Sanidad es lo más fácil verlo. Y hay ranking de acuerdo a los requerimientos de la Armada, por supuesto, depende un poco también de los intereses que tenga alguien de ustedes. Por ejemplo, si uno puede decir, no, yo quiero ser pediatra y nada más, probablemente no va a ser del interés de la Armada, porque puede ser que no le interese tener pediatra. Yo nunca he escuchado que haya pediatras en la Armada, como pediatras. Hay cirujanos pediatras, pero pediatras nunca he escuchado, pero tal vez hoy día hay no, y yo no estoy enterado, pero es poco probable. En el periodo de beca hay estipendio para mantenerse, por supuesto. Tú eres un funcionario público, en este caso oficial de sanidad de la Armada, que te manda la Armada de Chile a formarte. Esto es como un EDF o como tanto te mantienen el sueldo con toda la regalía, pero tú tienes que, y sale en la página web de la Dirección General del Personal, tienes que estar dispuesto a pagar una caución si es que terminas antes tu contrato y tienes que rendir el doble del tiempo que la Armada y el gobierno y todos nosotros, en el fondo, con nuestros impuestos, le dimos a esa persona para que se entrenara. Aquí el concepto de la Armada es que uno viene a servir. Entonces, yo el primer mensaje que quisiera mandarle así como fuera de la presentación y un poquito como para que evalúen en qué está o en dónde están. Esto es lo mismo que el sistema de salud. Si el sistema de salud o el ministerio los manda a formarse, excepto en el que viene de vuelta, si uno está entrando al sistema, lo lógico es que el sistema después tenga un retorno. Entonces uno tiene que ser súper honrado en esto y dice, bueno, si yo quiero ser especialista en la institución es porque quiero seguir en la institución, de lo contrario no debería postular ni aceptar la beca. ¿Ya? A eso me refiero. No sé, Camila, si, o Romina, si hay más preguntas, me parece que las respondimos todas. Sí, están todas respondidas. Las que estaban en el chat, yo tenía algunas preguntas, más que nada, por Adelante, por ejemplo, favor. ¿qué consejo le daría a alguien que está interesado en poder ingresar a la Armada? Por ejemplo, por lo que vi en los requisitos, también uno debe dar una entrevista, también tiene que mostrar ciertas competencias. ¿Usted qué cree que la Armada busca en las personas que quieren ingresar como oficial de sanidad? Mira, muy buena pregunta. La Armada lo que busca es que esté disponible para las misiones que la Armada necesita. Es decir, probablemente no todas las personas van a reunir esas competencias que la Armada necesita. ¿Quién necesita la Armada? Primero que sea usted resiliente. La resiliencia es fundamental. No todas las especialidades o no todas las subespecialidades exigen resiliencia. La resiliencia es la capacidad de alguna manera de recibir castigo, pero no es que te estén castigando, sino que es la capacidad de sobreponerse a situaciones complejas en un momento determinado. ¿Qué más complejo que una guerra? ¿Ya? Ahora, no se trata de ser el superhéroe ni la superwoman ni el superdoctor, nada, sino que simplemente ser una persona que es capaz de entender que, que la mejor forma de resolver una situación compleja es guardando la compostura, el ánimo, en fin. Nosotros no somos psicópatas, nos va a bloquear. Hay un muy buen ejemplo no sé si vieron la película de Sullivan, esto cuando aterriza el avión en el Hudson, eh, tuvo menos de 3 minutos para merizar. O sea, en 3 minutos hizo el análisis de lo que estaba pasando. Obviamente el factor humano no se podía sacar de ahí, de esa situación, y lo hizo porque era piloto de combate. O sea, él durante muchos años fue piloto de combate de la Fuerza Aérea Norteamericana, le tocó estar en Vietnam y tenía ese entrenamiento. Entonces, las decisiones que toman las toma en forma muy racional. Es lo que hacemos un poco, muchos de ustedes han tenido la posibilidad de hacer entrenamiento en simuladores, o simulación clínica, y eso es fundamental. Nosotros a los oficiales de sanidad, por ejemplo, los entrenamos muchísimo en simuladores. ¿Para qué? De hecho, los simuladores de cabina o los simuladores de navegación son muy antiguos, es decir, así como es antigua la simulación clínica, había que entrenarse para tripular un avión, pero también había que entrenarse para tripular un buque. Entonces nosotros lo que hacemos es entrenar al oficial de sanidad
para que pueda tomar buenas decisiones rápido. Entonces, esa es una de las cosas más importantes, resiliencia. Lo otro, vocación. La vocación es el ánimo de hacer algo y en este caso al servicio del país. Lo que hace un oficial de sanidad es al servicio del país. Y eso significa tener la disposición, estar dispuesto, estar disponible. ¿Ya? No es llegar y decir, mira, yo voy a ser oficial de sanidad porque es bonito el hospital. Lo más probable es que no vea el hospital. Yo en el Hospital Naval Almirante Neff me encantaba el hospital, hice el internado en el hospital, y si yo hubiera querido solamente ser marino por ir al Hospital Naval, me hubiera defraudado, porque al Hospital Naval volví de capitán de navío, así, volví como oficial de sanidad, volví de capitán de navío a subdirector clínico. Ese fue mi regreso al Hospital Naval. Y lo había dejado de teniente primero. O sea, hice toda mi carrera, de la cual no me arrepiento para nada, fuera del Hospital Naval, y lo que hacía en el Hospital Naval era un cargo fuera de mi cargo de oficial de sanidad como cirujano, pero era un cirujano más en el servicio de urgencia. Pero como oficial de sanidad, estuve solamente 3 años en el Hospital Naval. De hecho, tengo mi galmano ahí, porque con más de 3 años te dan un galmano. Pero a justo, así, cumplí justo los requisitos. ¿Ya? Pero estoy muy orgulloso de la carrera. O sea, me tocó una carrera brillante, o sea, en el sentido de las oportunidades que me dieron, los jefes que tuve, las destinaciones, pero, pero uno no puede pretender que en la Armada uno vaya donde quiera necesariamente. Tiene que ir donde la Armada necesite y eso es disposición. Entonces, así como hay resiliencia, disposición. Lo otro que hay que tener un poco es disciplina, disciplina con uno mismo, es decir, que uno se ponga sus metas y las cumpla y sepa, y no es saber solamente obedecer, sino que también tener iniciativa. Nosotros no queremos que sea usted un autómata, de hecho, la Armada se caracteriza por eso, es decir, usted tiene la capacidad de opinar, de defender su idea, de llevarla a cabo, pero cuando hay que cumplir una orden, la cumple. Pero eso no significa que vayamos a ser autómatas. Nosotros no somos autómatas y necesitamos que la gente tenga pensamiento crítico, que tenga iniciativa, que tenga don de mando, que sepa liderar. Uno tiene que, para poder mandar, tiene que saber obedecer. Uno para poder mandar tiene que saber obedecer. Porque además uno tiene que dar el ejemplo. Entonces, por ejemplo, el oficial es el primero que llega, el último que se va, el último que come. En fin, o sea, todo es a estar al servicio de los otros y su gente, o cuando uno tiene personal a cargo, uno es responsable de ello y uno se siente así y eso es súper, súper importante. A mí me tocó durante toda mi carrera, desde el primer año que estaba de oficial de sanidad, fui jefe de un policlínico, tenía gente a cargo, en fin, y después siempre era oficial de, entonces, cirujano de cargo de un buque. Uno tenía 60, 180, 300 personas a cargo. La Escuela Naval tenía su buena cantidad de cadetes en esa época, eran 1.200. eh, y el Hospital Naval, qué decir, digamos, eran como 5.000 personas y todas a cargo del subdirector clínico y el director, y uno reemplazaba al director y empezaba a estar a cargo de todo y así. Siempre el mando se ejerce, pero se tiene que ejercer muy, muy, eh, muy bien. Y a uno lo tienen que seguir, no porque sea solamente el comandante y tenga galones o el teniente porque tenga galones, no, sino que también porque la gente lo tiene que seguir porque ven usted un ejemplo y usted tiene que dar el ejemplo. Eso es lo que buscamos, es decir, una persona que sea capaz de transmitir a los otros que tiene una visión hacia la cual quiere que vayan, pero tiene que saber escuchar, estar preocupado del resto. Eso es el arte de mandar. Hay un libro que es famoso de Sun Tzu, que era un japonés, y que nos decía cómo teníamos que ejercer el mando. Y es un mando bien reflexivo, bien cercano, empático, pero no es el amigo, no es salir ahí a tomar. De hecho, el comandante, por ejemplo, se habla de la soledad del mando, uno tiene su cámara propia, de modo de poder marcar también la diferencia. El comandante no es el amigo de todos, pero el doctor es el oído de todos. Entonces, siempre decía, yo era como el capellán cuando no había capellán. Yo lo reemplazaba, porque todo el mundo iba y se acercaba, oye, Carlito, y me contaba alguna cosa chiste, y trataba de subirle el ánimo, lo acompañaba, y trataba de ayudar. Bueno, yo te diría que la disposición también es otra de las características que tiene que tener el oficial de sanidad. Un buen oficial de sanidad tiene que estar bien dispuesto hacia los demás. Y lo otro es estar dispuesto a atender moros y cristianos, porque lo mandan a los lugares más increíbles y le van a tocar personas que uno no está acostumbrado a atender, cosas que probablemente no tienen la más pituitaria idea de qué hacer, pero tienen que ir ahí. Por último, reír. Yo en Haití ni siquiera entendía el idioma, los niños tampoco hablaban inglés, hablaban creol con suerte, y uno estaba ahí y tenía que ver niños. Yo la última vez que había visto un niño era los mismos propios y lo atendían los pediatras, ¿no? Así que no, no es tan fácil. Eso, no sé si te respondí, Camila, la pregunta. Sí, eh, sí. No sé si alguien más tiene alguna otra duda.
Mm, Bueno, solo pa- agradecer entonces, Romina y Camila. ¿Hay alguien? No, 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 parece que no. eso. Oye, agradecer a los participantes, invitarlos a revisar la página de la Dirección General del Personal. La verdad que es una carrera apasionante, muy entretenida, muy buena. Yo sentí que había completado el arma de la sanidad, así que tampoco puedo quejarme de eso. Y la verdad que hasta el día de hoy soy muy amigo de toda la gente que está ahí, así que, y sigo viéndolo, y voy a verlo, y estoy atento, y estoy en los chats, en los WhatsApp y todas esas cosas. Eh, eso, Muchas bien, gracias pues. igual, doctor, por Muchas transmitirme igual gracias por Camila, Romina y su... a todos los que nos escucharon. ¿Ya? Muchas gracias a ustedes. Chao, Muchas chao. gracias. Muchas Chao. gracias. Chao. Chao.